Hay algo que casi nadie entiende sobre las personas que hablan poco, y lo más curioso es que muchas veces ni ellas mismas lo entienden. Vivimos en una época donde hablar fuerte parece sinónimo de seguridad, donde el que opina más parece el más inteligente, donde el que llena el silencio parece el que domina la conversación. Pero aquí va una pregunta incómoda. ¿Y si el silencio no es debilidad? ¿Y si hablar poco no es falta de personalidad? ¿Y si, en muchos casos, es exactamente lo contrario? Estás a punto de descubrir algo que probablemente cambie la forma en que ves a esas personas, o incluso la forma en que te ves a ti mismo. Porque esto no tiene que ver con timidez, no tiene que ver con inseguridad, y tampoco tiene que ver con falta de carácter. Tiene que ver con procesamiento, con energía, con cómo funciona la mente cuando no necesita demostrar nada. En este video vamos a separar esto en partes claras, vamos a entender el problema, vamos a romper una creencia común, y al final vas a saber exactamente cómo usar esa cualidad, o cómo entenderla mejor en los demás. Si alguna vez te dijeron que deberías hablar más, quédate, porque puede que no necesites cambiar tanto como crees. El problema no es que las personas que hablan poco no tengan nada que decir. El problema es cómo el mundo interpreta el silencio. Desde pequeños nos enseñan que participar es levantar la mano, que liderazgo es hablar primero, que seguridad es expresarse sin pausa. Entonces, cuando alguien observa más de lo que habla, automáticamente se le etiqueta tímido, raro, distante, antisocial. Y lo peor es que, después de escuchar eso muchas veces, la persona empieza a cuestionarse, empieza a forzarse a hablar cuando no quiere, empieza a pensar que algo está mal en ella, empieza a competir en un terreno que no es natural para su forma de procesar el mundo. Pero aquí está lo interesante. Las personas que hablan poco suelen procesar internamente mucho más de lo que expresan externamente. No reaccionan rápido, observan primero, analizan el contexto, evalúan el ambiente. Mientras otros están pensando qué decir, ellos están entendiendo lo que está pasando. Eso no es debilidad, eso es profundidad cognitiva. Pero como no es ruidosa, pasa desapercibida. Y ahí empieza el desgaste. Intentar ser más visible en lugar de ser más claro. Y esa lucha interna agota, porque no se trata de no poder hablar. Se trata de no necesitar hacerlo todo el tiempo. ¿Te ha pasado que en una conversación sabes exactamente lo que piensas, pero no sientes la urgencia de decirlo? Eso no es falta de capacidad, es autocontrol. Pero nadie nos enseñó a verlo así. Aquí es donde cambia todo. La mayoría cree que el que más habla tiene más confianza. Pero en muchos casos, el que más habla necesita validación constante, necesita llenar el espacio, necesita sentirse presente. Las personas que hablan poco no siempre buscan presencia, buscan sentido, y eso cambia completamente la perspectiva. No es que no tengan opiniones, es que no sienten la necesidad de compartirlas todas. No es que no tengan carácter, es que no reaccionan por impulso. En un momento vas a entender por qué esto puede ser una ventaja enorme en la vida. Porque cuando no reaccionas rápido, piensas mejor. Cuando no hablas por hablar, tus palabras pesan más. Cuando no buscas atención, tu energía se conserva. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado que cuando finalmente hablas, todos escuchan? Eso no es casualidad. Eso es porque no hablas desde la necesidad, hablas desde la claridad. Y la claridad tiene un peso diferente. El silencio bien usado no es vacío, es presencia contenida. Y cuando entiendes eso, dejas de querer competir con los ruidosos. Ahora bien, entender esto es solo una parte. Porque también es cierto que hablar poco puede convertirse en aislamiento si no se maneja bien. Aquí está el ajuste práctico. No necesitas hablar más. Necesitas hablar con intención. Hay una diferencia enorme. Hablar más es cantidad. Hablar con intención es impacto. Empieza por algo simple. Cuando estés en una conversación, en lugar de pensar debería decir algo, pregúntate, ¿qué aportaría valor aquí? Ese pequeño cambio mental elimina la presión. Segundo ajuste. Practica expresar una idea completa, aunque sea breve. No necesitas discursos largos. Una frase clara puede cambiar una conversación entera. Tercer ajuste. No confundas comodidad con evitación. Si no hablas porque estás observando, perfecto. Si no hablas por miedo a ser juzgado, ahí sí hay trabajo interno. Y esto es importante, porque hablar poco por elección es poder. Hablar poco por miedo es limitación. Diferencia clara, impacto diferente. Aquí está la imagen completa. Las personas que hablan poco suelen tener 3 fortalezas naturales. 1. Observación profunda. 2. Regulación emocional. 3. Pensamiento reflexivo. Pero esas fortalezas solo se convierten en ventaja cuando se usan conscientemente.
¿Cómo se aplica esto en la vida real? En el trabajo. Escucha más de lo que interrumpes, pero cuando intervengas, hazlo con claridad y estructura. En relaciones, no necesitas hablar todo el tiempo, necesitas comunicar lo que realmente importa. En decisiones, tu naturaleza reflexiva es una herramienta poderosa. Úsala para evaluar, no para sobrepensar. Y aquí va algo clave. No te compares con el volumen de otros, compárate con tu nivel de claridad, porque el liderazgo no siempre es el que habla más. Muchas veces es el que habla en el momento exacto. El silencio no es ausencia, es selección. Y cuando eliges cuándo hablar, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Eso cambia todo. Hablar poco no es un defecto. Es una característica que necesita comprensión. Si eres de los que hablan poco, no te apresures a cambiar tu naturaleza. Aprende a usarla. Y si conoces a alguien así, tal vez ahora lo veas distinto. Cuéntame en los comentarios. ¿Te identificas con esto? ¿O conoces a alguien que encaje perfectamente aquí? Y dime también qué otro tema te gustaría que exploremos en el próximo video. Porque a veces no necesitamos hablar más. Necesitamos entender mejor cómo somos. Y desde ahí todo empieza a tener sentido.